Esto es Vilani-Covest en Hungría. Cerca de Vilani, caminando 2 kilómetros, llegamos a este sitio que es famoso por los vinos. Una zona vinícola, campesina, agraria y muy bonita, desierta en esta época. Muy desierta, es algo turística, pero es la típica villa de Baranja en el sur de Hungría. Miren, es muy tranquila la zona. Vemos, todo esto son lugares de reserva de vino. Y miren la belleza de panorama que hay. Algunas casas están abandonadas. Es normal porque la vida en el campo en Hungría suele ser muy dura y algunas ciudades se quedan sin sus jóvenes y se van a las grandes ciudades. Por ejemplo, se van a Pécs, que es la quinta ciudad de Hungría y está solo a unos 30 kilómetros de aquí, por auto o por tren. Entonces ya dejan esto como ciudades en las cuales tener una vida de vacaciones. Pero aquí se quedan los viejos, continuando con la tradición. Esto es Vilani-Covest, para estado natural viajero. Disfruten de estas vistas. Vilani-Covest es un sitio que deja mucho encanto. Más allá del vino, miren los detalles que hay en las puertas, insertaciones de botellas o botellines de madera y la soledad de este sitio. Miren, una cruz, un sentido, no es cruz, pero te va mostrando en zigzag la forma del pueblo y hacia dónde ir, y se va expandiendo de una forma notoria. Estamos en estos momentos buscando más espacios curiosos para mostrar en este lugar, en Vilani-Covest. La parte antigua donde vive la gente que hay en esta pequeña villa. Calculo que no son más de 500 personas porque no nos hemos cruzado con 3 personas. Unos que estaban haciendo un arreglo, una señora con un perro y nada más. Esta es como el templo. No hay nadie que nos diga nada sobre él, ni información, pero es un templo que puede tener fácilmente sus 70 años. Esta es una pequeña ilustración sobre Cristo crucificado de 1972, y alrededor de este punto donde está este templo vemos una de las grandes vistas de Vilani-Covest, rodeada de casas con sus viñedos, con algunas de sus plantaciones. Si nos acercamos vemos, hay una parte del pueblo que es la que veían en un capítulo anterior sobre las casas que guardaban la viña, los vinos, que tenían los negocios de vinícolas, y esta es la parte donde una calle en un pueblo cualquiera de Hungría, muy rural, donde a veces uno pensaría que el olvido se lleva las cosas, pero yo digo que es algo natural en los húngaros, la nostalgia, el cuidar todo lo antiguo o tenerlo. Hay un cercado caído, pero si miramos, todo tiene un poco de historia. Y las calles tienen los nombres de Rákóczi, Petőfi, Kossuth. Tiene muchísima tradición, muchísima historia. Mira este muro con musgo.
y ya desde aquí podemos ver la perspectiva de la iglesia. Esta zona, miren donde estábamos ahora, donde comenzamos este estado natural viajero. Miren donde estamos, en esa zona. Ese es el punto más alto de esta villa Villany Covest. Esto es lo que hay, es un pueblo donde se respira paz, no se encuentra a nadie, hay perros que te saludan, unos de forma amable, hay viñedos, frutas, por ejemplo hay frutas de temporada, miren, las manzanas, los manzanos se pierden, no hay quien los recoja, ahí vemos un espacio, miren, bastante romántica las manzanas, miren todas esas manzanas, no hay quien las recoja, 12 del día. Las campanas. Bueno, ya terminamos nuestro recorrido por Villany Covest y nos regresamos a Villany. Vamos a recorrer otra vez 2 kilómetros de vuelta y les dejo esta postal. Esto fue lo que recorrimos, las casitas, de una forma muy uniforme todas. En la mayoría de ellas son reservas vinícolas, almacenes de vino, bares y están abiertas en verano. En la otra parte del pueblo están donde viven los residentes. Y esto es un parque que ya está saliendo sobre las afueras de lo que es esta pequeña villa, municipio o localidad. Muy tranquilo esto. Aquí tomamos un espacio como para descansar, recargar energías, caminar y llegar al otro sitio, que no es una caminata muy dura, son 25 minutos, pero por lo menos convivir con el espacio de la naturaleza. Y decirles que disfruten, si tienen oportunidad de viajar, si tienen la oportunidad de venir aquí, es muy cercano a Pech, a 31 kilómetros, 30 kilómetros de Pech, a 35 minutos en tren, a 25 minutos en automóvil, y vale la pena apoyar lo que hay en el campo y conseguir un buen vino. Aquí se consigue el mejor vino de Hungría, vino tinto, y está entre la ruta de las mejores zonas vinícolas de vino tinto de Europa. Me despido por ahora, hasta luego, y seguimos en estado natural viajero en otras latitudes. Chao.